Next week, the first U.S. Abrams tanks will be delivered to Ukraine. We also focused on strengthening Ukraine's air defense capabilities to protect the critical infrastructure that provides heat and light during the coldest and darkest days of the year. Buenos días, 8 de la mañana, parece que todo empieza a ceder, aunque los futuros esta mañana vienen en positivo, vienen marcando en Estados Unidos un movimiento de recuperación después del batacazo de la jornada de ayer y del batacazo de la jornada de anteayer. 8 de la mañana, el mercado mira en la parte económica al miedo que tiene alrededor de las posibles futuras subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Una, dos, cuidado con la segunda. El mercado mira también la fotografía geopolítica que va calentándose alrededor de cómo Occidente tiene que poner. Ojo, porque ayer Biden, que lo han escuchado, sí pero no. Sí, Abrams, esos tanques, marchando a Ucrania, pero no misiles de largo alcance, que era la gran petición de Zelensky. Aún así, en la cumbre bilateral que vieron aquí más o menos a las 11:30 de la noche española en Negocios Televisión, vimos ese choque de manos, esa cumbre bilateral entre Estados Unidos y Ucrania, que acabó sobre todo con las gracias de Zelensky hasta a los periodistas que había allí. Gracias a todo el mundo por el apoyo a Ucrania, pero necesitamos todavía algo más, le decía a Biden, refiriéndose a los misiles de largo alcance. Biden no abrió la puerta. Cuando lo recibió, lo descartó. Cuando dio la rueda de prensa final, ni lo nombró. Zelensky, aún así, daba este discurso después de escuchar esas palabras de Joe Biden alrededor de los tanques Abrams y la ayuda infinita, que ya tiene una contra importante en el lado republicano. Todavía pequeñita, 24 senadores, pero cuidado porque ya es un verso libre en esa unanimidad alrededor de dinero. Aún así, Zelensky les dijo gracias a todos, pero les dijo sobre todo cuidado, porque como Ucrania no sea el dique de contención, no va a ser el último. Escuchen a Zelensky. Some important results. First, we agreed to work on the future force of Ukraine. It's very important, and it's a strategic decision that will allow us to prevent any new aggression against us, against Ukraine, our people, and this will be one of the outcomes of Vilnius G7 declaration and our bilateral security arrangements. Second, we reached new agreements that will strengthen Ukraine's defense capabilities. Thank you so much. More details will be announced shortly. And thirdly, I thank United States of America and Mr. President for the new defense package for Ukraine, a very powerful package. Thank you so much. And it has exactly what our soldiers need now. Fourthly, the United States will be helping Ukraine with strengthening our air defense during this winter season. Fifth, we agreed on specific steps to expand the export of grain from Ukraine, and we will continue to work on the peace formula and preparing inaugural summit. So thank you so much, not only for these points, for all these points, for all these 575 days. Thank you. Y a partir de ahí veían a Biden levantarse y echarle la mano a Zelensky en un momento en el que la clave fundamental está alrededor de cómo la posición de Zelensky la posición de Biden va también dejando un reguero de errores tácticos por el camino. ¿Por qué? Fíjense en la quinta clave que decía Zelensky alrededor del grano ucraniano. Y aquí entramos ya de lleno en un error económico brutal que ha cometido Occidente. En un error económico brutal que ahora mismo se ve que han vuelto a no tener toda la información económica que deberían, a pesar de ser el principal país del mundo con toda la información posible. Y Zelensky, que debería estar viendo lo que estaba sucediendo alrededor del acuerdo del grano. Ahora es cuando empezamos a entender qué es lo que ha sucedido. Y ha sido un gol por la escuadra de Putin. Pero un gol por la escuadra.
en el sentido económico. Es decir, lo que no podemos es no dejar de decir que el error de Occidente vuelve a estar encima de la mesa a la hora de no entender la economía. ¿Por qué? Fíjense en toda la fotografía de quiero más tanques, quiero más, venga, ¿vale? Pero ¿qué es lo importante de la jornada de ayer y anteayer en el entorno de la guerra de Ucrania? La salida de Tiesto de Polonia, cuando ve que ya no hay margen para seguir apoyando a Zelensky a Ucrania en un contexto del acuerdo del grano, que ha sido un desastre para la agricultura polaca, también la húngara, la eslovaca, la búlgara, y que además Ucrania va y le dice, oye, que te restrinjo la importación desde Ucrania de tus productos a mi país. ¿Perdón? Pues se acaba el apoyo. Y ahí, claro, en un entorno de Estados Unidos, de Naciones Unidas, qué casualidad que ayer sale Polonia a decir, uy, espera, se ha malinterpretado por los medios. ¿Cómo que se ha malinterpretado por los medios? Miren, primero dijeron que Ucrania era como alguien que se estaba ahogando, que el ejemplo era horrible, un desastre. No, es que alguien se está ahogando y claro, como le echas una mano, pero cuidado, porque claro, te pueden... ¿Pero qué estás diciendo? ¿Cómo que se está ahogando? Es decir, ¿qué ejemplo era ese que se puso por parte de Polonia alrededor de lo que estaba sucediendo en Ucrania? Como modelo de ejemplo. ¿No parece que de cara a la opinión pública sea la mejor manera de llevar un tema en el que estás pidiendo a la opinión pública? Ráscate el bolsillo. ¿Qué hace ayer Polonia? Duda. Quiso decir, pero no dijo, no, es que los medios, claro que los medios son malísimos, que fíjate, es que han malinterpretado. ¿Pero qué han malinterpretado? Dijiste, no vamos a seguir apoyando, nos replanteamos la manera en la que vamos a seguir apoyando a Ucrania armamentísticamente porque necesitamos nosotros tener capacidad para defendernos. ¿Qué interpretación hay? No hay ninguna capacidad de interpretación. Pero ¿qué está sucediendo en el entorno del grano de Ucrania? Y con una pregunta fundamental. ¿Está ganando Rusia, Putin, la batalla del grano? Porque aquí viene el elemento fundamental de lo que está sucediendo, de los nervios que en Occidente empieza a haber alrededor de otro error fundamental a la hora de entender la economía. Sanciones, error brutal alrededor de cómo se podía atacar esas finanzas, principalmente porque las sanciones que se han puesto además es que no funcionan. Bueno, sí, funcionan, claro, sí, pero no funcionan en el objetivo final. Y aquí ha pasado exactamente lo mismo. ¿Qué es? 2022, empieza la guerra de Ucrania. Suben los precios energéticos, suben los precios de los alimentos. ¿Qué dice China, India, Indonesia, Egipto, el conjunto de los países del sur? A Putin. Esto no. Tengo los precios de los alimentos completamente disparados. ¿Qué haces? Ve al acuerdo otra vez del grano e intenta sobrellevarnos la situación. ¿Sobre la base de qué? De una mala cosecha. Sobre la base de una mala cosecha en Rusia, que además lanza los precios también de los alimentos en Rusia. De tal manera que Putin en ese entorno lee la fotografía que está viendo, países del sur, con China, con India, con Egipto, con Indonesia, diciéndole no, espera, precios disparados. Miren el siguiente gráfico, miren lo que estaba sucediendo hace un año. Esto eran los precios alimentarios hace un año. De tal manera que Putin volvió a la mesa del grano y dijo, estas son mis condiciones. Pero tenía una fuerza detrás muy grande para aceptar que volvía a la mesa y para llegar a un acuerdo. Y ahí Putin leyó muy bien su situación de debilidad en el contexto en el que los países del sur le estaban diciendo, pero que me la están clavando a mí, que me estás a mí generando un problema por mi población que se está en una situación de precios alimentarios muy altos que además no se veía el fin. Es que no se veía el fin. Y Putin va y dice, acuerdo, precios hacia abajo, ¿vale? Precios hacia abajo. Llega febrero, que es cuando se ve la cosecha de este año. Llega febrero. ¿Y qué sucede con la cosecha de Putin en febrero? Que es de Rusia, que es espectacularmente buena. Y Occidente no ve lo que está sucediendo. Y es que Putin no se sentó en la mesa del acuerdo del grano, Rusia. No se sentó en la mesa del acuerdo del grano
porque Occidente le estaba presionando y no sabía qué hacer, sino porque los de su bloque le estaban diciendo, ve a la mesa, porque esto es un problemón. Y Putin entiende lo que sus aliados, socios, ayudas, llámenle X, dice, oye, yo estoy con ellos y me están pidiendo esto. Y son los que me están comprando el petróleo, son los que me están dando el aire financiero. Va al acuerdo y dice, os escucho, ¿qué decir? Ah, vale, venga, vamos a llegar a un acuerdo. Pero en este entorno. Y Occidente dice, somos la bomba. Hemos conseguido que Putin capitule. Y entonces ya lo tenemos, fíjate, es el mejor acuerdo, tal. Fertilizantes, que se los coma Putin. No aceptamos el acuerdo. Sí en la mesa, pero no lo ponemos en marcha. Maquinaria agrícola para que pueda seguir trabajando el campo ruso. Se fastidie. No hay maquinaria, como si no saca el grano ruso. Pero ¿qué hace el precio y que no ve Biden, que no ve von der Leyen? Porque es que no son capaces de verlo. Piensan que han ganado la partida a futuro, no en el momento puntual. Y Putin sabe que tiene una fecha clave, que es febrero del 23. ¿Cómo está la cosecha? La cosecha está que nos sale el grano por las orejas. Ah, ha cambiado la fotografía. ¿Y qué hace el precio? ¡Bum! Se cae un 60%. Se cae un 60%. ¿Y qué hace Biden? ¿Qué hace von der Leyen? ¿Qué hace Guterres? No entender que ellos no ganaron la negociación por Occidente. Quienes le dijeron a Putin es, por favor, ve a la mesa de negociación, llega a un acuerdo, que salga tu grano. Y el ucraniano, bueno, es que el mío no sale. Bueno, pero deja que salga, bajemos el precio, que nos estamos muriendo de hambre. Indonesia, Egipto, China e India le mandaron los 4 ese mensaje contundente a Putin. Oye, cuando te vayas a sentar, piensa en nosotros. Porque la situación era límite. Límite. ¿Qué hace Occidente? ¿Piensa que está en esta situación? No. Es que hay una cosecha de Rusia que inunda de grano a esos países. Pero es que esos países son los que en el fondo te pueden lanzar el precio hacia arriba. Y Rusia los está abasteciendo con una facilidad brutal. ¿Por qué? Porque le sobra grano. No como el año pasado. Por lo que China, India, Indonesia y Egipto no le están diciendo a Putin, oye, vete a la mesa de negociación, sino que están diciendo, a mí el año pasado ya me lo resolviste. Este año, lo que quieras. Mientras el precio esté contenido. ¿El precio está contenido? Sí. ¿Por qué? Por la presión de Putin. En este entorno, ¿qué es lo que puede mover a Putin? Nada. ¿Por qué? Porque se basa en sus compañeros de viaje. China, India, Indonesia, Egipto, los países del sur, que tienen resuelto el problema alimentario. Por lo que, una vez que tenemos esta fotografía clara, gol por la escuadra de Putin. Pero económicamente hablando. Pero es que es evidente. Malinterpretaron las razones por las que Putin se sentaba a cerrar el acuerdo del grano. Y ayer Zelensky dice, es que hay que llegar a un acuerdo del grano. Quinta clave, lo han visto en ese mensaje. ¿Qué es lo que ha conseguido colateralmente Putin? Dividir a Occidente con Ucrania. Es la primera vez que Occidente se divide tan claramente. ¿Por qué? Porque ya las consecuencias económicas van directamente en conflictividad social. ¿Por qué? Porque aquí había un problema para Polonia. Y era que una vez que se llega al acuerdo y con estos precios alimentarios, hay un país, Ucrania, con una gran cantidad de grano que lo mete en Europa y que hunde los precios. De tal manera que una parte de la agricultura europea, Polonia, Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, ve cómo le están inundando el mercado del grano mientras el precio va bajando. Empieza la conflictividad social en Polonia, en Hungría, en Bulgaria, en Eslovaquia, y todo el contorno de Ucrania en la entrada de Europa le dice a von der Leyen, oye, frena esto, porque nos están inundando y me estás poniendo en un problema social importante con mi propia población. Tanto de precios, claro, los agricultores dicen, pero si es que estoy inundado, ¿cómo voy a vender yo aquí si los precios ya han caído? Y encima hay una mala cosecha. ¿Qué nos deja la fotografía?
la desunión a una vez que Polonia dice no quiero volver a repetir. Que no firmas el acuerdo es tu problema con Rusia, pero yo no puedo hacer más. ¿Qué es lo que hace en el último momento Polonia ayer? Tirar para atrás porque le va a caer un collejón europeo. Pero como acepte, le inundan otra vez de grano. Volvamos al gráfico donde intentamos explicar antes este tema, el gráfico anterior, que nos lleva a entender qué puede hacer Occidente. Miren, no hay alternativas para Occidente medianamente razonables en este entorno. ¿Por qué? Porque es jaque mate de Putin. Por una sola razón. No tenía controlado todo el tablero de ajedrez Occidente. Se la han clavado. Como con las sanciones. Pero por no tener altura de miras de cuál era el problema real en el que estábamos. Que era una mala cosecha en 2022 que no en 2023. El gráfico de Bloomberg que veíamos antes nos lleva a una reflexión que Javier de Blas hace hoy en Bloomberg que es clave para entender lo que está sucediendo. Putin le ha ganado la partida a Occidente. Rusia le ha ganado completamente la partida en Occidente hasta el punto que solo tienes 3 opciones. Esperar a febrero, todo el invierno por delante, sabiendo que los precios no van a subir en un entorno normal y que ni Indonesia, ni China, ni Egipto, ni India le van a forzar a Putin a sentarse. De tal manera que allí va a ir Erdogan, allí va a ir Guterres, las puertas del infierno por el cambio climático, las puertas del infierno, y Putin va a decir, ¿pero qué infierno? Si me habéis tomado el pelo, sin tener toda la información. Estratégicamente es un desastre lo que ha hecho Occidente en la negociación del grano, porque no tenían toda la información, o no saben interpretarla, o es que no les da para más. Que no sé cuál de las opciones es peor, pero en este entorno, esperar hasta febrero para ver si los precios de la cosecha, si es mala, suben y se vuelven a disparar. Es decir, salva a Occidente el desastre. Que países como China, India, Indonesia o Egipto, los países del sur también, le vuelvan a decir a Putin vuelve a sentarse. Pero ya no lo tienes en tu mano la partida, estás en jaque mate. Ahora mismo estás en jaque mate. Has perdido la mano contra Putin. Otra vez, sanciones, grano de Ucrania, porque no has sabido ver lo que de verdad estaba sucediendo. Que tu mejor solución o tu primera solución sea el desastre alimentario, da a entender que algo has cometido por el camino como error que te lleva a una situación desesperada. Punto número 2, porque dice, bueno, la primera igual es muerte y la segunda es susto. Que Europa pague con sus subsidios, ¿qué movimiento está haciendo von der Leyen? Las pérdidas de tener el grano ucraniano en Europa y las caídas de los precios que le pudieran llevar a la conflictividad social a Polonia, Hungría, Eslovaquia, Bulgaria. Todo el colateral de Ucrania de entrada a Europa. Pero esto es un... ¿Cómo se llama, von der Leyen? ¿Lo de los coches chinos? No te oigo. ¿Cómo se llama? Ah, dumping. ¿Y esto qué narices es? Dumping. Es decir, vas a subsidiar las pérdidas del grano ucraniano, del grano polaco, húngaro, búlgaro, eslovaco, para que no se te enfaden, para ser competitiva y para que tener a Zelensky razonablemente contento, metiéndote, inundándote de grano toda Europa, recogiendo él el dinero de toda la venta, sabiendo que es contra tus propios países, que es el movimiento que ayer y anteayer ya empezó a hacer von der Leyen, incluido a Zelensky. Es, bueno, pues, si esto se arregla muy fácil, ¿eh? ¿Cuánto me vas a dar? X mil millones. Destina una parte para ellos, yo saco el grano ucraniano hacia vosotros y recupero. Bueno, pues esta es susto. Pero no vuelvas al cinismo económico luego de decir los coches eléctricos chinos. Porque tu dumping sí vale. Es decir, subsidiar sí vale, si tú eres Europa. Pero el resto no puedes subsidiar. Y les sacan los colores. Tercer punto. Levantar algunas de las sanciones a Rusia para que vuelva al acuerdo del grano, que es en el fondo el objetivo fundamental que tiene Rusia. Oiga, si yo ya estoy ganando dinero, piensa Rusia, si mi cosecha ya es espectacular, es más,
Rusia debe tener ya info de por dónde puede ir la próxima cosecha. Por lo que, igual que en Occidente no tenemos ni idea, Rusia sí. De tal manera que la tercera opción es, vamos a levantar las sanciones. Volvemos a las sanciones. Con el tema de fertilizantes y con el tema de determinada maquinaria agrícola que necesita Rusia, que esos proveedores la lleven para que pueda seguir el campo ruso funcionando. Pero no tiene alternativas. Es decir, ¿está ganando Putin la batalla del grano ucraniano? No la está ganando. La ha ganado, pero de calle. Estratégicamente, económicamente. Económicamente. La ha ganado completamente. ¿Qué puede hacer Occidente? Aquí tiene. Que elija. Tiene que elegir von der Leyen. Todo parece indicar que va por aquí. Pero ¿cuál es este problema? El problema principal que tiene Occidente, que es que solo sabe arreglar las cosas mientras haya dinero. El día que falte dinero o que la población ya no te aguante la inflación porque no se te para de disparar, porque no paras de darle la maquinita del dinero, el problema lo vas a tener tú en conflictividad social en tu propia población. Pero este es el trasfondo de todas las reuniones de los últimos 2 días en Naciones Unidas alrededor de lo que está sucediendo con la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania va por un camino, dentro de ese camino, el acuerdo del grano roto por Rusia, para Occidente ahora mismo es un desastre, es una catástrofe. Porque se la ha colado por la escuadra. Por la escuadra. Pero por la escuadra, por la incapacidad de Occidente, que ha vuelto a demostrar que no tiene ni idea en cuestiones económicas a la hora de intentar usarlas como mecanismo de presión o de no presión. No estamos diciendo que estén bien o que estén mal. Lo que estamos diciendo, ya que la estás haciendo, por lo menos hazlas bien. Pero es que encima lo hacen mal. Pero es que además no estás viendo que una de las salidas que tienes es la ruina para toda una parte de la población del mundo, no de Rusia. De China, de India, de Indonesia, de Egipto, de África, de gran parte de los países del sur, por no decir todos. Tu primera opción, ahora mismo que se plantea, es esa. Esperarte a que vuelva a salir el sol en invierno en lugar de llover, como te pasó el año pasado, que te vino a ver la Virgen y no necesitaste tirar de reservas de gas y salvaste el invierno. Y igual que te pensaste, somos los mejores, porque la Virgen ha bajado y nos ha mantenido el sol en lugar de estar lloviendo, de frío, de heladas y de necesidad de gas, sin llegar a ver que en el fondo no era por ti, sino porque te ha caído la lotería, aquí has interpretado que eres el mejor de los mejores. Y la realidad es que eras el peor de los peores en la negociación. Lo hiciste fatal, Occidente. Guterres se puso la medalla y el pobre Erdogan, que estaba en medio, decía, ¿dónde se están metiendo? Pero bueno, tú fírmalo. Sabiendo también Erdogan el lío en el que Occidente se estaba metiendo, ahí te apañes, aunque sea miembro de la OTAN. Claves de la guerra de Ucrania, enseguida vamos también al mercado, pero es punto fundamental en lo económico ver otra vez el error estratégico, el no entender lo que está sucediendo de verdad en la economía, de no entender qué está dándole la economía de data que Occidente no interpreta. Bueno, Occidente, los líderes. Von der Leyen, venga medalla, pero si lo habéis hecho mal. Biden dice a Zelensky que asegurará que el mundo apoya a Ucrania. Pues ya volvemos otra vez. ¿Cómo lo vas a asegurar? Pues sí, aquí está el Superman. Biden dice a Zelensky, te aseguro, y él dijo, aseguraré de que el mundo apoye a Ucrania. Biden anuncia un nuevo paquete de ayuda para Ucrania, pero no incluye esta parte que es fundamental, los misiles de largo alcance que sigue sin querérselos dar a Ucrania, pese al momento también de la contraofensiva. El presidente de Polonia dice que la declaración sobre el cese de suministros de armas fue mal interpretada. Fíjense el vodevil que hay. No, yo no dije lo que dije, pero dije que lo dije, pero es que en el fondo lo que dije no era lo que dije, pero claro, hacedme caso, fue mal interpretada. Estáis de broma, pero estáis todo de broma.
¿Cómo que malinterpretada? Si comparaste Ucrania además con uno que se estaba ahogando. ¿Qué dijimos? ¿Pero qué salvajada ha dicho? ¿Pero qué hay que interpretar? Si tus metáforas son tan claras como el agua transparente, como el agua cristalina, que dejas lugar a la interpretación. Ucrania es como un hombre que se está ahogando. Es que me habéis malinterpretado. Bueno, es que tienes unas metáforas, tío, que no dejan mucho lugar a la interpretación. Es que ya no vamos a darle más armas porque nos tenemos que autoabastecer nosotros. Me habéis malinterpretado. Joder, pues hablas clarísimo para malinterpretarte. Tienes una manera de hablar tan meridiana que resulta raro pensar que alguien te ha malinterpretado. Básicamente porque no hay espacio para la interpretación. Se está ahogando, no le vamos a dar armas. No. Después de estar en Nueva York, después de estar en ese entorno de la ONU, sale, cabeza agachada, ante los medios, llega por aquí. ¡Hola! Me habéis malinterpretado. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Y se va. Y dice, hombre, tío, ¿no es serio? ¿No es serio? ¿Pero quién te ha malinterpretado? ¿Pero qué espacio has dejado a la interpretación? Figura. ¿Se está ahogando? Ah, no hemos malinterpretado. ¿Qué quería decir con se está ahogando y puedes acabar también tú? ¿Qué debería pensar el buen hombre? Bueno, se está ahogando, pero nosotros somos el brazo fuerte que le va a sacar. No dijiste eso. No dijiste eso. Pero, figura. Entonces, le han llamado la atención, le han llamado a capítulo, le han llamado al orden, y el tío salía así. Espera, que no me saque el foco este. ¿Me malinterpretasteis? Y se pira. Pues vale, chico, ánimo. Zelensky advierte en Washington de que perderá la guerra si Estados Unidos deja de ayudarle. Bueno, si lo llega a decir Rusia. Si lo llega a decir Rusia. Zelensky advierte en Washington, todos, de que, fíjate, se ha puesto tan nervioso, de que perderá la guerra si Estados Unidos deja de ayudarle. Yo lo llevo diciendo Rusia un tiempo. Ahora, ¿es necesario decirlo en público? Sí, para presionarles, para que... Pero es que estás dejando todas las cartas a la vista. Sobre todo para Occidente, que no se queda en una posición muy fácil con futuras negociaciones. Pero que lo llega a decir Rusia. Advierte en Washington de que perderá la guerra si Estados Unidos, no Europa, si Estados Unidos deja de ayudarle. Y luego dice, Ucrania, también se vio en la jornada de ayer, presiona por una solución diplomática con Polonia y Eslovaquia sobre los cereales. ¿Por qué? Bueno, aparte de toda la fotografía que hemos visto, porque von der Leyen está ahí en Naciones Unidas. Polonia, ven, siéntate. Hungría, ven, siéntate. Zelensky, siéntate. Pero tú, Ucrania, Zelensky, le has metido un golpe en la línea de flotación a los polacos en la Organización Mundial del Comercio, que no te has cortado un pelo. Menudo socio. ¡Bum! En el hígado. Yo creo que podríamos buscar una solución, ¡pum! En el hígado, diplomática. En la OMC. Con el apoyo de von der Leyen y de la Unión Europea, que dicen, levanto el veto, ahí os quedáis al descubierto. Ahí os quedáis. Y en esa fotografía dice ahora Ucrania, venga, vamos a buscar una solución diplomática. Uy, pues vaya solución diplomática, que tienes al presidente polaco asustado. Vaya solución diplomática, pero súper diplomático. Fotografía por un lado que nos va entrando en lo económico. ¿Por qué? Porque la fotografía se está deteriorando en lo puramente económico y esto no es que no ayude, es que empuja. Miren el siguiente gráfico, porque Game of Trades tengo un gráfico muy bueno alrededor de que el mensaje del aterrizaje es suave. El aterrizaje es suave. ¿Cómo es el aterrizaje, hijo? Suave. Hija, ¿cómo es el aterrizaje? Suave, papi. ¿Cómo es el aterrizaje con la mora disparándose, los préstamos casi ya mirando a un movimiento, hasta los bonos corporativos hacia arriba? Es suave, papi.
¿Cómo es el aterrizaje? Suave, y el padre ahí con la cara ya en el suelo, empotrado, todo ahí. ¿Cómo ha sido el aterrizaje, hija? Hombre, venía suave. ¿Cuándo sucedió eso? En la burbuja.com y en la crisis financiera. Antes de Lehman Brothers. ¿Cómo va a ser el aterrizaje suave? ¿Cómo va a ser el aterrizaje, hija? Va a ser suave, papi. ¿Cómo va a ser el aterrizaje, hijo? Va a ser el aterrizaje suave, ya lo verás, papi. Lehman Brothers, hay como una pegatina en la pared, ¡boom! Estampado. Game of Trades. ¿Cómo va a ser el aterrizaje? Va a ser suave, ¡pum! 2006. ¿Cómo va a ser el aterrizaje, papi? Powell. Suave, cariño, ¡pum! Al suelo. ¿Cómo va a ser el aterrizaje? Una maravilla, vamos a fondear aquí, ¡boom! Surfeando. Game of Trades, gráfico que dice, pero si todo ha acabado en severas recesiones, si solo tienes un elemento que te altera toda la fotografía, que es que tienes una máquina de dinero que no para de hacer dinero, que has descubierto como aquel que encuentra el conde de Montecristo que dice, yo he salido ya de aquí, de la cárcel, ¿y este dinero? Se lo esconde al resto y le dice, ahora soy el conde yo. Y va repartiendo. Eso es lo que están siendo los bancos centrales. Toma. Subo tipos de interés, destrozo la economía del ciudadano de a pie, de la pequeña y mediana empresa. Y esta parte de políticos, usted siga gastando. ¿Por qué? Porque el tightening, sacar el dinero de verdad de la economía, no lo saco. Vamos a hacer el ajuste con el pobre ciudadano, que no se va a quejar, y tú sigues gastando para que puedas seguir en el poder. Y esa es la fotografía que tenemos. ¿Cómo va a ser el aterrizaje? Powell, suave. Y suave, te queda mucha maquinita por dar. Pero mucha. Pero, ¿sabes lo que hace la maquinita, no? Como efecto colateral. Es como si estuvieras hinchando un globo. Y venga, hasta que ya no puedas, y o se te vaya todo el aire otra vez a la cara, o te mete una explosión el globo que te deje atontadillo. Pero fíjense en el gráfico de Game of Trades, que nos marca cómo buscan la cuadratura del círculo, porque hay un elemento que cambia la fotografía, que se llama exactamente incentivo económico, estímulo económico, liquidez, dinero, dinero y dinero. Pero no dinero real. No dinero real basado en dólar detrás para cuidado. No, no. Tú tira ahí. Si total no estaremos, deben pensar. Y además, si a nosotros no nos va a afectar, ¿qué le va a afectar? Aquellos de allí, bueno, no pasa nada. Tú tira. ¿Cómo va a ser el aterrizaje? Suave. Va a ser suave. ¿Y qué hizo ayer el mercado y antes de ayer? Hija, ¿cómo ha sido el golpe de la reunión de la FED? Hombre, papi, suave, suave, ya no tienes el cuerpo. Te has metido un lechón importante. Y llevas dos meses ya en el año marcándote una caída suave. Para la FED, suave. Pero el inversor ya está viendo que de suave nada. De suave nada. Está mirándose al espejo y dice, ¿qué está pasando? Porque esto sigue. ¿Yo sigo tirando o me paro ya porque me viene no el aterrizaje suave? Y la FED que dijo, suave, suave. Claves del día, Wall Street ahora sí cede, sobre todo en esta fotografía, asustado por la perspectiva de que los tipos altos más tiempo, los tipos altos más tiempo, los tipos altos más tiempos. Y las dudas sobre si de verdad Powell es capaz de controlar la inflación. Porque lo que no ha hecho durante todo este tiempo el inversor es plantearse que si quien pilota la nave es capaz de aterrizar en Bilbao en invierno o en A Coruña o en Las Palmas o en Tenerife Norte, en un aeropuerto con un aire descomunal, es capaz de aterrizar sin que todo el mundo acabe con un dolor de cabeza, de estómago, de lo que sea, espectacular, o tiene que volver a levantarse e irse a Vigo, porque no es capaz de aterrizar eso. Y ahora sí se está preguntando si el que está al frente de la nave es capaz de controlar la inflación. O, como le estamos diciendo, está haciendo en la demanda interna todo el esfuerzo para contener la inflación
golpeando, golpeando. Que voy a salir, que no, que voy a comer, que no. Económicamente, golpeando y golpeando y golpeando la demanda interna. ¿Me quiero cambiar de coche? Pues arréglalo. Y dejando a los gobiernos gastar, 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 gastar en una política fiscal que está siendo totalmente contraproducente con la situación en la que estamos. ¿Qué alternativa te queda para fastidiar al de aquí y dejar al gobierno tirar para arriba? Despuntar el desempleo. ¿Cómo haces que este ya deje definitivamente de consumir? Empleo abajo, desempleo hacia arriba. Yo es que ya no tengo ni empleo. ¿Cómo voy a gastar? Si ya no puedo gastar, si es que no me queda dinero. Ya no tengo ni trabajo. ¿Qué busca la FED? Si quiere poner todo el foco en este lado, tiene que tirar el empleo hacia arriba. Lo van a ver los próximos meses, si es que no hay alternativa. Ya le estás limpiando del bolsillo todo el dinero que tenía, ahora una parte de la población tiene que quedar en paro. ¿Para qué? Para que este de aquí al lado siga siendo el gastón de turno. Lo que decía Jamie Dimon de JP Morgan, los gobiernos gastan como marineros borrachos, pues tal cual. ¿Y la FED qué hace? Malcriar al marinero borracho, gastador. Pero cuidado porque el mercado, que hoy sí que está recuperando en futuros, vamos a ver cómo va la jornada, ahora sí empieza a ver o empieza a dudar de si Powell puede controlar la inflación. 525 puntos básicos y ni con esas. Deberíamos estar en torno al 2,5 para lo que nos dijeron. Deberíamos no seguir subiendo como nos dijeron. Reino Unido y Suiza también pausan, dejan abierta la puerta a más subidas, lógicamente dejan abierta la puerta a más subidas porque tampoco tienen ni idea de cómo van a tirar la inflación abajo. Pero ahí están. Dejamos la puerta abierta, pero pausamos. Ojo al movimiento de ayer. Esto no es un golpe al precio del petróleo, que puede afectar colateralmente, pero no estamos hablando del crudo. Lo que ayer hizo Rusia es ir a la línea de flotación de Europa, ¡pum!, y decir, no compres. Venga, ahora tampoco lo llevo fuera. Principal exportador de diésel del mundo, uno de los principales de gasolina, es decir, estamos hablando de productos refinados de petróleo. Lo que ayer dijo Rusia es, voy a restringir las exportaciones. ¿Por qué? Porque yo pienso en mi pueblo y esto se me está disparando los precios. Entonces, ¿qué hago? Una doble jugada. Yo pienso en mi pueblo, no saco el petróleo lleno de diésel y de gasolina, mi país, bajo los precios y además colateralmente, si no te preocupes, debe pensar Rusia. India, China, si a esto ya le doy el crudo y ellos se lo refinan. El problema es que les voy a dar menos refino. Por lo que si yo saco, por ejemplo, 1 millón menos de barriles de refino, de diésel, gasolina, sobre todo de diésel, ¿quién no tiene refinerías suficientes para abastecer a su población? Europa. Con lo que necesita el diésel y la gasolina, que va a dispararse el precio. Ya lo ha hecho. Fíjense que hace una semana enseñamos un precio, un gráfico en el que ya veíamos el precio de la gasolina en 140. Es que estamos alertados porque el precio del petróleo está en 93, 94, 92, toca 95, 140. ¿Por qué? Porque ahí es donde castigas directamente con quien económicamente estás peleando. ¿Cómo? Refínate tú. Ah, que no tienes para refinarte porque tampoco te llevan. Pues ahí te apañes. Cómprasela a China, ¿no? Si China te ha dicho que no quiere dártelo. ¿Por qué? Porque también tiene restricciones dentro. ¿Pero no te gustaban tanto las sanciones? Cógelas y ves, boom, 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 disfrutándolas. Como el desayunito de hoy, pum, 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 disfrutando las sanciones. En ese entorno, lo que hay que mirar no es que Rusia golpee al precio del petróleo. Donde Rusia está golpeando es en Europa, que es colateralmente el objetivo final de Vladimir Putin en este contexto. Porque además le duele en el peor momento, entrada del invierno. Oye, dice Rusia, ¿no me habéis expropiado la planta del sur de Italia? Ponerla a funcionar, hacer diésel. Tenemos para meterle crudo. Pues es tu problema. ¿No te gustaban tanto las sanciones? Pum, 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 pum. ¡Hala! Ve disfrutándolas. Hoy doble taza. Claro. ¿Por qué? Porque vuelve a estar, como veíamos antes en el tema del grano, una mala visión económica de lo que en el fondo estaba sucediendo.
que era que determinadas cosas no podías prescindir. Mira cómo Estados Unidos no prescinde del uranio ruso. ¿Cómo no restringe el uranio ruso para que le suba el precio del uranio? ¿Por qué? Una cosa es lo que le pasa a Europa y una cosa es lo que le pasa a Estados Unidos. Oiga, vosotros presionar, que estáis al lado. Nosotros no, a mí no me metas. ¿Por qué los diamantes rusos en el 12º paquete de Europa y no el uranio? Que metan en las sanciones el uranio. No le deja a Estados Unidos. Pero entonces, no, es que los diamantes rusos son clave para la economía rusa y el uranio no. Para las centrales nucleares, mete en la sanción el uranio. No, el uranio no. Claro, claro que el uranio no, porque no le viene bien a Estados Unidos. No les puedo poner el total por derechos, porque son de Fox, de una entrevista de ayer. Ayer entrevistaron a Mohammed bin Salman, Arabia Saudí. Pero es deliciosa la entrevista. Por una razón fundamental. Arabia Saudí, el mundo árabe en general, lo que no tiene son pelos en la lengua. Entonces va un occidental allí y le dice, es que el lavado de dinero, presentador de Fox ayer, el lavado de dinero deportivo, esto es lavado de dinero deportivo. Pero para nada, ¿no? Típica acusación. Y Mohammed bin Salman, ahí delante, mirándole, como diciendo, pero si lo que me dices no me importa nada. Me importa tampoco que estás haciendo un especial en Arabia Saudí que pone aquí abajo, Fox in Arabia. No, es que habéis venido porque queréis descubrir la verdad. Ya. Dame los calentitos, que me gustan más. Fox in Arabia. Y ahí está el presentador de Fox, Mohammed bin Salman. El lavado deportivo en Europa y en Occidente, en Estados Unidos. Esto no se ve. Le pregunta incluso, ¿usted es golfista? Mohammed bin Salman le mira como diciendo, para compraros el PGA no necesito ser golfista. Necesito tener un fajo de billetes así de grande. ¡Míralo! Y el presentador de la Fox, ¿eres golfista? La entrevista es espectacular. Ya os digo que me encantaría ponerle el minuto y medio en el que Mohammed bin Salman se ríe del de la Fox. Se ríe. Porque no tiene pelos en la lengua y le dice, si el lavado deportivo va a aumentar el PIB de mi país en un 1%, seguiré haciendo lavado deportivo. ¿Por qué? ¿Me estás contando de que si el lavado deportivo? Pero, ¿qué pasa? ¿No te gusta la ropa de deporte? ¿Qué? Es que es el mejor ejemplo de que no hablamos el mismo idioma. Luego hablamos del presidente de la Fox. El presentador de la Fox, que le va a hacer la entrevista, que pone abajo, en plan, estamos haciendo un especial sobre Arabia, es decir, hemos venido aquí porque no sabíamos qué contar. No, hombre, no. Ponme los calentitos, me llevo 3 hoy. Hombre, somos tontos los demás. Que estás allí haciendo un especial, entrevistando a Mohammed bin Salman, pero libertad de expresión. Te voy a preguntar por el lavado deportivo, porque en Occidente, pero que le importa 3 pepinos lo que opinéis. Que se ha comprado el PGA, que se están comprando todo. Telefónica, 9,9. Que no le importa. Es que lo que no entendemos en Occidente es que juegan en otro contexto distinto, que es que les da lo mismo a Occidente. ¿Por qué? Mira el fajo de billetes que tengo, si llega hasta el suelo, lo suelto así y rebota. Y encima, mira, así de grande. Dice, si el lavado de pero es que tienen que verlo, ¿eh? Les he intentado relatar lo mejor la fotografía que era la entrevista. Si el lavado deportivo va a aumentar el PIB en 1%, seguirá haciendo el lavado deportivo. Y espera, que añade. Y si pudiera tener con el lavado deportivo otro 1%, lo tendría también. Venga, llévate 2 tacitas otra vez para Estados Unidos. Y recuerdas un Murdoch cuando vayas, cuéntaselo. Entonces el periodista, cuando ve todo esto, le dice lo que le estaba comentando, pero usted es golfista, en plan, esto es estadounidense, usted no juega al golf. Entonces, claro, tú le dices, sí, no, ¿qué más da? No te estás enterando. Que va por otro lado. Que él monta el Leaf, te compra el PGA, por esto, y ahora te la va a liar con el fútbol. Por esto, ¿notas cómo suena? Son los billeticos de Arabia Saudí entrando en Europa. Pero es espectacular la entrevista. Es espectacular. En la visión clara de dos que están
conceptos ideológicos completamente distintos. ¿Pero qué me estás contando? De si soy golfista. Te acabo de comprar el PGA. ¿Por qué? Mira el fajito de billetes que tengo aquí. Si me llega al suelo, te compro lo que quieras. Y además te lo he comprado. Y el World Padel Tour. Y ahora entro con Telefónica. Y ahora, ¿qué me vas a contar? Míralos. ¿No te gustan? Si te gustan los billeticos, toma, el de la Fox. Pero sobre todo también el cinismo por el otro lado, ¿eh? Lavado deportivo, tal, ya, pero tú en Arabia Saudí, poniendo ahí abajo en la Fox, Fox in Arabia. ¿Y qué hacíais en Arabia? ¿Buscando la libertad? ¿O buscando... Si te han caído 3, ¿me lo llevo? ¿Me dejas que me lo lleve? Que me vendría muy bien. 8:45 de la mañana. Y el otro punto clave, el cambio en los medios de comunicación. Porque ahora nos venden, Murdoch se va. Y dicen, Murdoch se va, Murdoch lo que ha hecho ha sido liarla. Murdoch, presidente de la Fox, 70 años al frente. Prácticamente. Que lleva 7 décadas, que lleva ahí. Releva a su hijo, que le deja el marrón de su vida. Hijo, has estado esperando este tiempo, toda la vida. Te dejo la Fox y News Corporation. Y el hijo debió entrar ahí y decirle, vale, papi, ¿dónde está Tucker Carlson? ¿Cómo, hijo? Y lo hemos tirado por la presión woke. Porque, claro, fraude electoral, miedo, lo hemos tirado. Papi, no puede ser. Debe decirle el hijo al padre, si es al que veo en Twitter. Es un espectáculo lo que está sucediendo en el formato de medios. Se marcha Murdoch, da el relevo a su hijo, que no sabemos si le da un regalo o le da un regalo envenenado. Igual lo mejor que puede hacer es venderlo a tiempo. Ante la presión de Tucker Carlson, su éxito en Twitter, miren el siguiente gráfico, en el que si el problema fundamental del relevo es que ¿qué releva? Ha cambiado el modelo de medios. Antes, Tucker Carlson se tenía que ir a otro medio de comunicación que le quisiera aceptar y él agachar la cabecilla para volver a seguir siendo periodista. Después de haber sido el mejor en el prime time. No me gusta ideológicamente, pues vale, pero la realidad ¿cuál es? 3 millones de espectadores. ¡Buah! Es que Fox lo revienta. Fox, Tucker Carlson, pim, 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 pim. Es el tío del prime time en Estados Unidos. Pim, 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 pim. Me gusta, es que yo soy de la CNN. Bueno, pues, entonces no te va a gustar demasiado. Es que yo soy de político. Pues entonces no te va a gustar demasiado Tucker Carlson. Pero había un antes y un después, no solo en Tucker Carlson, también antes con la Fox, de decir, no, la batalla cultural está hecha. Con un medio como la Fox que mete ahí fuerte, ¡boom! Y se coloca al lado de CNN y dice, wow, si hay un hueco para los republicanos. Les hemos dejado un hueco, queríamos que no lo tuvieran, se han metido en medio. ¿Cuál es el problema? Tucker Carlson le dices, ¿qué te pides? Y Tucker Carlson dice, ¿me das los sobrecitos aquí, el dinerito? Lo coge y se pira. Como ayer con Mohammed bin Salman. Y entonces ya claro, es que fíjate, ahora ya dónde va a trabajar, es prácticamente imposible, pero ¿cómo va a tener? Nadie va a verle ya, porque en el fondo lo que importa es la marca, no el presentador. Porque claro, porque tendría que buscar otro medio, entonces Newsmax, o le hace un medio Trump, o no sé qué, pero claro, entonces Tucker Carlson sin medio, ¿cómo va? Bueno, o sea, Tucker Carlson, primeros programas de entrevistas. ¿Y qué va a hacer Tucker Carlson? Hombre, un poquito de agenda tendrá Tucker Carlson, ¿no? Bueno, y un poquito de medios. Y además le has soltado ahí una que por dinero será. Y dice, 265 millones de audiencia, de media, en sus entrevistas. Dices, ¿perdón? ¿Pero no era que todo el modelo de medios de comunicación estaba relacionado con la marca? No. Ahora es la persona. De tal manera que Rupert Murdoch se va con un error estratégico fundamental en el último paso de su carrera empresarial, dejándole al hijo un marrón descomunal que se llama, papá, ¿dónde está Tucker? En Twitter.
o en X. Y con Elon Musk así. ¡Venga! La siguiente. Miren el siguiente tuit. Episodio 24. Se va Tucker Carlson a hacerle una entrevista a Javier Milei en español. Vamos, que no te la va a ver nadie. ¿En español? ¿Quién te va a ver una entrevista en español en Estados Unidos? Bueno. Miren, esto está actualizado ayer. 419 millones de visualizaciones. Frente a los 3 millones de visualizaciones que tenía en el prime time, en el modelo tradicional, Tucker Carlson en Fox. Papi, ¿dónde está Tucker? Fundiéndote los plomos de la empresa. Por no haber sabido ver que el modelo de los medios de comunicación ha cambiado por una cosa que se llama redes sociales. Y por un tío que se llama Elon Musk. Y por un tío que entiende que el modelo ha cambiado y que tú eras un empresario descomunal que ha hecho algo histórico y que en el último paso de su carrera no ha sabido ver que se estaba yendo el negocio por ahí, por la alcantarilla. Y ahora le dice al hijo, hijo, toma, toda mi vida aquí, Fox y News Corporation. Y el hijo dice, papi, ¿dónde está Tucker? Tucker se ha ido, hijo. Y te la está liando. No vas a competir con CNN. Vas a competir con Tucker Carlson, que te está fundiendo los plomos. 419 millones de visualizaciones. ¿Y qué veo esta noche? Hijo, papi a Tucker. ¡Qué error! Es que es toda una carrera y en el último paso no sabes entender que el modelo ha cambiado de cuando empezaste ahora. Y que ahora mismo Tucker Carlson te revienta en cuanto a visualizaciones, en cuanto a entrada en ese público de centro derecha o de derecha en Estados Unidos. Gráficos del día, 8:52. Es viernes, pero como ven viene la fotografía económica, geopolítica, con una fuerza brutal, con un mercado que rebota muy poquito en futuros americanos y que vamos a ver la apertura europea. A ver de qué manera va funcionando. Siguiente gráfico, ya hemos visto las claves, vamos al gráfico. Alrededor de lo que hemos visto antes, alrededor del diésel ruso y Europa. Gráfico de Bloomberg. Vamos a entender qué es lo que ha sucedido. ¿Le hace un daño enorme a Europa? Bueno, no, ya lo hizo, ¿no? Esto es cuando llega el veto al derivado, ¿no? Al refino ruso, llega aquí, esto es Europa, de los 27, más Reino Unido, dejan de comprar. Sigue otra parte de Europa comprando una parte importante. Sobre todo África refina en una proporción mayor, fíjense que era prácticamente inexistente África en el refino, cuando llegan las sanciones y ese veto europeo, ya antes se va preparando África. ¿Para qué? Para darle a Europa lo que había perdido. ¿Qué es esto? Esto es esto. Miren, en el último movimiento de Europa más otra Europa, con África ya potente. ¿Qué es esto? Un poco menos. ¿Qué es esto? Un poco menos. ¿Qué es esto? Lo mismo. Que ha habido una traslación. Ahora, ¿quién te refina? África. Y China. ¿Quién compraba refino? ¿Quién compraba crudo para refinar en Asia? Pues ahora muchos. Antes menos. ¿Y quién lo hacía en América del Sur? En Sudamérica. Pues ahora mismo, muchos más. ¿Y qué hace Rusia ahora? Dice, yo comprimo para que estos países, en lugar de tener excedentes, consuman propio. Y Europa, parte negra, ¿no dices que no quieres? Pues no compres. Pero tú te apañas. De tal manera que puede constreñir el mercado hasta el punto de levantar los precios de la gasolina y el diésel. Claro, es que lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no tiene Europa para compensar eso por otro lado. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana como, volviendo a otro gráfico de Game of Trades de la jornada de ayer, la tasa de incumplimiento de los préstamos de tarjetas de crédito que se otorgaron a pequeños prestamistas ha superado los máximos de el COVID, la crisis del 2008 y la burbuja.com. Pero todo va a salir bien, ¿eh? Ustedes tranquilos que Powell está al frente de la nave. Y todo va a salir, es irónico, ¿eh? Pero miren la fotografía, ¿eh? Máximo nivel desde 1991. Estamos hablando de la tasa de incumplimiento de los préstamos de tarjetas de crédito. Tasa de incumplimiento de los préstamos de tarjetas de crédito. Ha superado al COVID, a la crisis
financiera y a la .com. Y nos vamos a 1991. ¿Pero qué puede salir mal? Es prácticamente, es irónico otra vez, ¿eh? Miren también el siguiente gráfico de Game of Trades, que en este entorno de ver la fotografía de cómo se va deteriorando la economía, nos señala con datos de Apolo cómo las declaraciones de quiebra ya han alcanzado niveles comparables a la crisis financiera, están un poquito por debajo todavía, y COVID-19 está prácticamente ya igual, lo mismo. ¿Y qué puede salir mal? Solo están quebrando las empresas. Miren el siguiente gráfico, que nos apunta también esta mañana como el rendimiento de bonos a 10 años ya lo tenemos en el entorno del 4,5, ayer en la jornada ya tocábamos ese 4,49, vemos como hoy también en la jornada el 4,5 es la clave fundamental para entender que estamos en el nivel más alto desde la crisis financiera, octubre de 2007, con una tasa de interés promedio de la hipoteca a 30 años en Estados Unidos que alcanza nuevo máximo de 52 semanas, 7,6. Estamos un punto porcentual completo por encima de la tasa hipotecaria, del tipo hipotecaria promedio más alto de la crisis financiera del 2008. ¿Por qué sube el bono a 10 años? Por la deuda. Ya no es tanto por Powell, sino que el rendimiento de este bono a 10 años sube 20 puntos básicos en menos de 24 horas, con las hipotecas que pueden llegar en cualquier momento al 8% en un repunte, precisamente porque hay un problema de deuda. De deuda. Pero, como con el acuerdo del grano, tú a lo tuyo, Biden. Tú tranquilo, que nos vas a dejar esto fino. Miren el siguiente gráfico que nos señala también, nos enseña cómo el S&P 500 ha perdido, desde que dijo la Reserva Federal, que hago pausa, pero os dejo todo esto aquí de fotografía, 2,5 billones de dólares. El S&P 500 ha perdido, desde que habló Powell, 2,5 billones de dólares en valor. Pero no espera recesión. No, hay que eliminar la recesión del pronóstico. Tú sigue eliminándola. Ha bajado casi 300 puntos desde el 26 de julio, cuando Powell pronosticó que eliminaba la recesión de su pronóstico. ¿Qué puede usted entender de este movimiento de caída? Que los inversores dudan de la Reserva Federal, dudan de que haya un plan, dudan de que ese plan vaya a salir bien. Miren el siguiente gráfico. ¿Puede realmente la Reserva Federal evitar una recesión? Los temores, en este gráfico del 10 años americano, del 10 años americano, perdón. Los temores no están alrededor, en este real yield, no están alrededor de las presiones inflacionistas. Los temores los inversores tienen miedo al caos político de Washington. Los inversores lo que tienen miedo, de verdad, es a la elevada deuda. Que no le tomen el pelo. Lo está provocando Biden. Que el mercado no se crea Biden, que el mercado entiende que el caos político en Washington es brutal, techo de deuda, que la elevación de la deuda es insostenible. 33 billones. Le destapas la tapa, salen todas las patatas de estas que usted ya ve, plop, topa afuera. ¿Por qué? Porque necesitas deuda, porque estás sosteniendo el crecimiento económico a base de endeudar a futuras generaciones. El movimiento hacia arriba de las yields ya no está en la inflación, que no le engañen. Los rendimientos reales a 10 años, rendimientos nominales a 10 años, menos expectativas de inflación a 10 años, 2,11, es el nivel más alto desde 2009. Donde teníamos la duda de si estábamos en una crisis de deuda. Que no le engañen, la inflación ya no es el tema de todo esto. Es que Biden no tiene un plan y Powell tampoco tiene un plan. Están solo echando mano de la maquinita a costa de los ciudadanos. Tú tira, pero que tires, pero si no puedo más. Tú tira, pero que no puedo más. El crecimiento no es real, nos están tomando el pelo. El crecimiento no es real, porque está metido sobre todo a calzador con un estímulo económico que desvirtúa toda la fotografía. ¡Toda! Y ahora mismo la duda en estas yields, en esta real de 10 años, es precisamente entender que el problema es el caos político en Washington y la elevada deuda. No hay otra. El inversor está ahora mismo con miedo.
titulares del día.